Hola, soy el Dr. Bonomi. Vamos a hablar un poquito sobre el árbol genealógico, el árbol transgeneracional. Como ustedes habrán visto en la página web, existen diferentes formas de hacer un árbol transgeneracional. En algunos casos el árbol lo dibujo yo, en otros casos lo tienen que dibujar ustedes. Entonces lo que quiero hacer en este video es darles unas breves indicaciones sobre cómo hacer un árbol genealógico. Es bastante simple, lo único que necesitan es un lápiz o una virome, una hoja de papel A4 está perfectamente bien. Yo lo hice aquí en una hoja grande como para que se vea mejor, pero ustedes no necesitan usar una hoja de este tamaño. Una hoja A4 estaría perfectamente bien. Vamos a aclarar las primeras cosas. El primer punto a tener en cuenta es que el hombre se dibuja con un triángulo y la mujer se dibuja con un círculo, y el hombre siempre se dibuja a la izquierda y la mujer a la derecha. Como aparecen muchas personas en el árbol, la persona central, o sea, ustedes, deben dibujarse rodeados por un cuadrado, y luego comenzaremos a hacer todo el árbol y hay diferentes formas de hacerlo. Fíjense que yo aquí en este caso he puesto un hombre que supuestamente se llama Roberto, igual que yo, y puse FN, que es la fecha de nacimiento, 25 del 4, el año no interesa. Y entonces también vamos a hablar luego sobre qué significan estos numeritos que he colocado después, pero veamos el tema de las parejas. Estoy yo que me uno con una primera persona que se llama Sofía, fecha de nacimiento del 1 del 3, nuevamente el año no importa, si lo tienen me lo ponen, si no, no importa. Y con Sofía hemos tenido un aborto. Ese aborto cuenta, ese aborto tiene que ser considerado y lleva el número 1. Después de Sofía vino Sara, con fecha de nacimiento 25 de abril, igual que yo, por casualidad. Y con Sara tuvimos un varón, que es el número 2. Ese varón es Miguel Luis, fecha de nacimiento el 23 del 8. Después de Sara me casé o me junté o formé pareja con Ana Inés, cuya fecha de nacimiento es el 14 del 10. Y con Ana Inés tuve lo que es para mí mi tercer hijo. Para ella es el primer hijo, pero para mí es el tercero, que fue una nena llamada Ana Laura con fecha de nacimiento el 7 de julio. No se moleste mucho pensando en todo eso, son todos inventos, yo no tuve esas parejas, pero lo que sirve es para contarles el ejemplo. Después yo trabajo la línea que une con mis padres, pongo mi madre, mi padre, con un triángulo, supuestamente mi padre se llama Juan Carlos, con fecha de nacimiento 1 de abril, y luego vemos a Ana Laura con fecha de nacimiento el 8 del 11, y vemos que mis padres tuvieron primero un aborto, y luego me tuvieron a mí, que soy el hijo número 2, y luego viene la hija número 3, que es Clara, con fecha de nacimiento el 3 de septiembre. Y luego, de cada padre va a salir una llave hacia los abuelos. Aquí tenemos a Luis María con fecha de nacimiento el 5 de julio y a Juana con fecha de nacimiento el 2 de julio. Por el otro lado pongo los padres de mi padre, supuestamente en este caso se llamaban Juan con fecha de nacimiento el 7 de enero y FD, la fecha de defunción el 12 del 8, y le pongo una X. Aquí adentro esta X o esta cruz indica que esta persona ha muerto. Y Teresa sería la madre de mi padre, con fecha de nacimiento el 2 de agosto y fecha de defunción el 5 de agosto. Y nuevamente marco que Teresa ha muerto. Entonces, junto con el árbol es importante también los conflictos familiares que han existido, los problemas de herencia, los problemas de envidias, parientes que han sido echados de la casa, enfermos graves, locos, pero no se aflijan por todo eso, no me lo van a poner en el árbol. Yo, digamos, en la página donde se anotan he puesto un enlace para un formulario con un cuestionario que van a ir bajando y ahí van a poder ver cuáles cosas son importantes para mí. Un tema que ustedes deben tener presente es que dibujar un árbol genealógico ya empieza a impactar a la persona en el momento en que lo dibuja. Y entonces es posible que cuando tienen que dibujar un triángulo dibujen un círculo y cosas por el estilo, y les pido por favor que no borren, que dejen el árbol con todos los errores que cometan, porque los errores hablan.
Entonces yo voy a sacar luego interpretaciones sobre eso. Simplemente tachen lo que está mal y hagan la corrección que tengan que hacer y sigan trabajando sobre esa misma página llena de correcciones. Y como les decía antes, un árbol afecta a todos. Se me han dado casos de madres que vienen a consultarme porque tienen problemas de pareja, y cuando la madre se hace su estudio, ella y su hija mujer conocen nuevas parejas, simplemente porque la madre trabajó su caso. O se da el caso de una madre que han venido madres con hijos con problemas de conducta, o con chicos con problemas de aprendizaje en las matemáticas, y solamente haciendo el estudio la madre se soluciona el problema de estudio y de conducta del chico. ¿Por qué es esto así? Porque un árbol genealógico es como un cuerpo vivo. Si yo me infecto uno de mis dedos, puede ser que mi dedo no sepa que forma parte del cuerpo, pero va a afectar el funcionamiento de todo el cuerpo. Y cuando yo sane el dedo, se va a sanar todo el cuerpo. Si yo tomo un árbol del jardín y una de las ramas la trato con pesticida, ese pesticida va a afectar también al resto del árbol. Así que cualquiera de los miembros de la familia que trabaje y realiza su árbol genealógico, limpia hacia arriba a quienes todavía están vivos y limpia también hacia abajo. Por eso es tan importante el impacto del árbol. Un dato interesante sería que consulten con su madre, que le pregunten a su madre cuáles eran las circunstancias, cuál era el clima, qué pasaba en su casa cuando ella se enteró que quedó embarazada. Normalmente les va a decir que estuvo contentísima, que no veía la hora de tener un hijo y al final tuvo un hijo. Y ustedes, charlando con ella, verán que también les dirá que en realidad estaba soltera y luego tuvo que casarse con su padre, o que los abuelos se enojaron mucho y la echaron de la familia, o que en realidad no tenían plata ni para comer más que una vez al día y estaba muy contenta porque se quedó embarazada. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y se darán que provocaron un enorme terremoto dentro de esa casa y que les dicen que estaban muy contentos porque en realidad no los quieren herir, o porque por ahí no se animan a decirle: vos sos mujer y yo esperaba un varón. Pero nunca falta alguna tía que lo diga. Así que pregunten también a los demás miembros de la familia: ¿qué pasaba cuando yo vine a este mundo? ¿Qué pasaba cuando yo era chiquito? ¿Qué pasaba en los primeros 3 años principalmente? Podemos extenderlo un poco más, hasta los 10. ¿Qué pasaba cuando yo era chico en mi familia? Por ejemplo, si tú tenías 2 años y murió tu abuela, te puedo asegurar que eso te impactó. Ese es un dato que puedes conseguir fácilmente, porque cuando hagas el árbol vas a ponerme la fecha de defunción de los abuelos y yo me voy a dar cuenta de que esa abuela murió cuando estabas en tu casa siendo una pequeña, o murió mientras tu madre estaba embarazada. Va a tener una enorme influencia en tu vida. Así que todo esto debe ser consultado, pero es bastante simple. Les repito, una simple hoja de papel A4, un lápiz, un bolígrafo, dibujen esos datos que les estoy indicando, contesten el cuestionario que les voy a enviar y con esa información yo voy a poder hacer el estudio transgeneracional que luego vamos a ver en una entrevista individual. Gracias y nos vemos en la entrevista.